Solo faltan 23 días, hermanos, 23 días para Navidad. Amén. No los veo tan emocionados. Bueno, yo sé. Esto es verdaderamente un momento emocionante y maravilloso del año. Eso es lo que es la Navidad, es algo maravilloso. Es tan maravilloso que muchos comienzan, especialmente los niños, compran un calendario de papel, ¿verdad? Y lo ponen en un lugar visible y cada día se levantan y marcan con una X la casilla del día. Van marcando cada día en la expectativa que da la Navidad, el día de Navidad. ¿Y por qué? Porque hay mucha expectativa por las tradiciones familiares y por las actividades. Pero en medio de toda esta celebración, también hay muchas, pero muchas personas que les sucede algo muy diferente. Esta es una época de desilusión. Esta es una época de soledad. Esta es una época de depresión. Esta es una época de temor. Eso es lo que significa para ellos la Navidad. A muchas personas no les causa alegría ni expectativa esta época. Es más, unos llegan a desear de que no llegue esta época. Muchos desean de que no suceda, de que todo el tiempo sea verano, de que todo el tiempo sea primavera, pero que el invierno, lo cual implica la época de Navidad, desean que no llegue. Pero la realidad es que todos necesitamos enfocarnos en esta época. ¿Por qué? Porque es lo más importante de la época. ¿Qué es eso, lo más importante? Es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque esto va más allá de celebrar su nacimiento cada año. El simplemente celebrar la época de Navidad no es suficiente. No importa cuántas veces nosotros hayamos escuchado este mensaje, no importa eso. Siempre esta época debe de tener el poder de entender ese sacrificio, ese nacimiento, ese advenimiento que implica salvación para las almas. Porque esa es la razón principal de nosotros de celebrar su nacimiento. De que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vea, por mucho tiempo inconscientemente no podía hacer la relación entre la Navidad y lo que es Semana Santa. Nunca en mi mente podía entrar esa relación de decir, esta es celebración. ¿Y cómo puede ser lo otro? Celebración también. ¿Cómo puede estar conectado? Pero está conectado. Porque el nacimiento del Señor, esa celebración, es el comienzo de la celebración de su muerte. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta mañana comenzaremos esta serie, No tengan temor. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que trae el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para todo ser humano. De no tener temor. Y esta frase es mencionada por cada vez que los ángeles traían un mensaje a cada persona que lo presentaban. Ellos decían, no teman, no importa cuál versión o cuál traducción usted está leyendo. Va a encontrar que el mensaje es, no teman, no temáis, no tengan temor. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene desilusiones, el ser humano tiene temores, tiene inseguridades que están arraigadas profundamente en su corazón. Por esa razón, cada mensaje de Dios está dirigido a lo más profundo del corazón de la persona para borrar, para quitar toda desilusión, toda desesperanza, todo temor, para quitar esa marca de la muerte que todos tenemos en nuestro ser debido al pecado que abunda en nosotros. Por esa razón le voy a pedir de que busque en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, donde vemos dónde comienza esta historia.
esta historia que comienza con el nacimiento de Juan el Bautista, quien no solamente era pariente del Señor Jesús, sino que también iba a ser aquel que había de preparar el camino para su llegada a este mundo. Lucas capítulo 1, vamos a leer desde los versículos del 5 al 7. Lucas capítulo 1 del 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Si usted puede ver, esta pareja eran descendientes de la línea sacerdotal, o sea, de Aarón. Pero lo que más llama la atención de esta pareja es lo que se dice de ellos en el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos. Eso era algo que está escribiendo Lucas aquí. Quería exaltar eso, quería apuntar, quería hacerle, como dice en inglés, he wanted to highlight it. Quería marcarlo bien, que eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Este versículo muestra la fidelidad que ellos tenían a Dios. Pero otro aspecto que ellos estaban dando es que ellos estaban siguiendo a Dios juntos, unidos, como un ejemplo de lo que una pareja puede hacer juntos al servir al Señor, de acuerdo con su diseño original. Recuerdan, en Génesis dice, por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Zacarías y Elisabet estaban dando el ejemplo de esa unidad en una sola carne al servir juntos, al ser justos, irreprensibles los dos delante del Señor. No solamente era Zacarías, sino que también su mujer y viceversa. No solamente era Elisabet, sino que también Zacarías. Ese es el diseño original de Dios. Zacarías y Elisabet son el ejemplo del tipo de pareja que debe de liderar en la iglesia. Ellos son un ejemplo claro de lo que es el plan del Señor para su iglesia. No solamente de una forma temporal durante programas, durante reuniones o actividades, sino que durante cada momento de sus vidas, en el vivir diario, en la relación, aun cuando hay conflictos, ellos deben de estar unidos. Pero el versículo 7 menciona algo que puede tomarse también como una ironía en contra de ellos. Esta pareja era justa delante de Dios, sin embargo no podían tener hijos. Algo que se consideraba como un castigo de Dios, lo cual hacía pensar que tal vez ellos no eran tan justos, tan irreprensibles como parecían aquí en el texto, como era su testimonio ante el pueblo, ante su congregación, ante su comunidad. Y es que a lo largo del Antiguo Testamento, la creencia común era que la obediencia conduciría automáticamente a la bendición de Dios. Y esta razón viene porque debido a las amonestaciones que Dios le da al pueblo de Israel en Deuteronomio antes de que ellos tomen posesión de la tierra prometida. Moisés recibe este mensaje de Dios y se lo comunica al pueblo. Les dice, si ustedes se mantienen, si ustedes obedecen al pie de la letra los mandamientos del Señor, el Señor los va a bendecir con esta tierra, les va a dar protección, abundancia. Ustedes van a exceder todas las expectativas. Pero si ustedes desobedecen, van a ser castigados. El juicio de Dios estará con ustedes. ¿Sabían ustedes? Esa era la creencia, el fundamento de la cultura judía. Eso era lo que ellos pensaban.
Toda la cultura judía estaba a la expectativa de esto. Juzgaban a los demás por esa razón, por esa regla. Un ejemplo lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 9, cuando los hombres se acercan muchas personas y le preguntan al Señor Jesús acerca de un hombre que había nacido ciego. Le preguntan al Señor, Señor, ¿quién pecó aquí? ¿Él o sus padres? Para que haya nacido ciego. Y si ustedes siguen el pasaje, el Señor dice de que no es quien pecó, sino que todo esto es para la honra y la gloria de Dios. Y es posible, y es muy, muy certero que el pueblo pensaba de esta manera. Si Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos, debía haber sido por un castigo de Dios por sus pecados. Y esto Elizabeth lo da a conocer en el versículo 25, cuando ella dice, cuando habla de la afrenta entre los hombres, o sea, la vergüenza que ella llevaba en su vida ante el público, ante la comunidad por ser estéril. Para ella esta era una vergüenza porque la gente pensaba de que ella estaba pagando por un pecado y Dios la estaba castigando. Ahora, esto debe de ser un buen recordatorio para nosotros, para todos nosotros, que la obediencia no produce bendiciones automáticamente. La obediencia no produce bendiciones automáticamente. No crea usted porque es obediente al Señor, necesariamente usted va a tener todas las bendiciones que Él tiene preparadas. No lo crea así. De la misma forma, el dolor, la enfermedad y cualquier otro tipo de problema en su vida, cualquier conflicto, cualquier sufrimiento que usted está pasando, no significa automáticamente que usted tiene algún pecado en su vida sin confesar al Señor. Tenemos el ejemplo de Job. Si usted ve a Job, este hombre era justo delante del Señor, no delante de los hombres, sino que delante del Señor. Y le suceden todas estas tragedias una tras otra. Y cuando sus amigos se presentan ante él para consolarlo, entre comillas, le dicen, confesa tu pecado y el Señor te va a restituir. ¿Y qué le decía Job? Yo no tengo ningún pecado que confesar, yo no he pecado contra el Señor, yo le soy justo al Señor, le soy fiel. No entendían ellos todavía, esta enseñanza, esta realidad, esta verdad de Dios. Pero también tenemos que entender esto. Si usted está experimentando situaciones adversas, si usted está experimentando pruebas, dolor, está experimentando todas estas situaciones en su vida, es muy posible que el Señor le esté dando una enseñanza grande para que usted confíe completamente en Él. Veamos 1 Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 7 con respecto a esta verdad. 1 Pedro 1 del 3 al 7 dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Está hablando de esa salvación que uno tiene. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué enseñanza? Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, sea hallada, dice, en resultado de alabanza, en gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Esto nos enseña que no hay una fórmula o una correlación entre la obediencia, entre la bendición o la reprensión de Dios. No hay una relación entre ellos, no hay una fórmula que diga, ok, yo soy obediente, el Señor me bendice. Si yo no soy obediente, el Señor me reprende. No hay una relación, no hay una fórmula constante que nos diga, esto es lo que debo de hacer para alcanzar esto. No lo hay. Dios hace lo que quiere con nosotros, cuando quiere, como quiere, donde quiere. ¿Por qué? Porque Él lo hace para
que nosotros seamos un objeto de su gloria, que nosotros seamos un vehículo, una herramienta para Él, para salvación a las demás personas. Es lo que estamos viendo en Zacarías y Elizabeth. Vean los versículos del 8 al 17 de Lucas 1. Dice, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías recibe la oportunidad de su vida. Esa oportunidad que no todos los sacerdotes podían experimentar en toda su vida. Había sacerdotes que morían sin tener la oportunidad de entrar al templo a ofrecer incienso al lugar santísimo. Esta es la oportunidad que había recibido de él. Pero esta oportunidad no fue al azar, no fue realmente por ese sorteo, porque fue Dios el que orquestó todo esto para que sucediera de esa forma. Zacarías hace lo que se le pide de acuerdo a las instrucciones de Dios. Entra en el templo y de repente aparece un ángel a la par del altar y le dice, no temas, no tengas miedo porque tu petición ha sido escuchada. Es interesante ver que el ángel se le presenta para decirle, ¿sabes qué, Zacarías? Tranquilo, ¿ya? Tranquilo, no temas, no tengas miedo, no temáis, con cualquier forma, coloquialismo que usted lo pueda poner o cualquier acento. Él le dice, no temas porque tu petición ha sido escuchada. En otras palabras, las oraciones fervientes por un hijo habían finalmente sido escuchadas. Dios envía al ángel para que le entregara las noticias. Y esto es algo increíble. Algo que debemos observar también con mucho cuidado es que esta pareja ya estaba anciana. Esta pareja, la edad de Elizabeth ya no era biológicamente apta, idónea para concebir. Y además era estéril. O sea, como decimos de una forma muy coloquial, ya se le había ido el tren. Ya se le había ido el autobús. Ya se le había ido el barco y el avión. Hasta podemos decir ya le había ido el taxi. Se le había ido todo lo que implicara que esta mujer pudiera tener hijos. Pero esto implica que sus oraciones por un hijo comenzaron años atrás. Podemos entender que Elizabeth y Zacarías comenzaron a orar por un hijo cuando ella estaba en su adolescencia tardía, que era la edad idónea para que una muchacha se casara. En ese tiempo, en esta cultura, y aún así en culturas orientales, los matrimonios se dan cuando las muchachas están en la pubertad, están en la adolescencia. No esperan a que llegue a los 18 o 21 años como normalmente se espera ahora. Antes, a los 12 años, era la edad promedio para una muchacha casarse. Y es posible que Elizabeth haya comenzado a orar, porque recuerden, en la cultura judía, el tener hijos era la mejor bendición que una mujer podía tener.
Esa era la máxima bendición de Dios para una mujer, que pudiera tener hijos. Pero el problema de Elizabeth, ahí comenzó. Ella comenzó desde temprana edad a orar por un hijo. Y como vemos aquí, ellos ya eran ancianos. Ya habían pasado décadas de estar orando. Esto debe haber sido duro para ellos, pasar una vida entera orando y ver que la situación no cambiaba. Por esa razón, cuando el ángel le da la noticia a Zacarías, no solamente que Elizabeth va a concebir, y eso es algo especial, o sea, de que el ángel le está dando todo el paquete completo, completito. Le dice, vas a tener un hijo, este será tu hijo, ¿cuál será su nombre? Y el papel impresionante que tendría en la preparación del camino del Mesías. Eso es algo que no podía pasarse por alto. Y es más, la cereza del pastel le dice que este niño, este bebé, iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el embarazo. Escuche bien esto. Escuche bien esto. En estos días que dicen que el embrión no es un ser humano hasta que nace, la Biblia nos enseña que es un ser humano desde el momento de su concepción. Él va a ser lleno del Espíritu Santo desde el embarazo y que será como el profeta Elías del Antiguo Testamento. No, hombre. Mire, honestamente, a mí se me pone la carne de gallina con solo ver eso, el privilegio de este hombre, de esta mujer. Es algo grandioso. Vea, para nosotros como padres cristianos, nuestro mayor anhelo es que nuestros hijos les sean fieles al Señor. Que tengan salvación. Y no solamente que tengan salvación, sino que sirvan. Que les sean fieles. Miren, no hay cosa más agradable para un padre cristiano el experimentar eso. Y a este hombre, a esta mujer se le estaba dando no solamente la garantía de que iban a ser padres finalmente, sino que su hijo iba a ser uno en una eternidad. Porque no hay otro como Juan el Bautista. El ángel le había hablado a Zacarías, le había dado esta información. Zacarías conocía muy bien la ley y los profetas. Cuando digo la ley y los profetas, conocía bien la Torá, que eran el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, pero también conocía a todos los profetas, los mayores y los menores. Conocía bien la Escritura y sabía muy bien lo que el ángel estaba diciendo. Él sabía muy bien de que el ángel estaba hablando de la profecía de Malaquías. Esto es lo que estaba citando el ángel. Entonces, razonemos en esto. ¿Cuál cree usted que debería ser la respuesta de un hombre como Zacarías, un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre sabio, un hombre fiel, irreprensible, ante un mensaje directamente dado por Dios en el lugar santísimo? ¿Cuál cree usted que sería la respuesta? Claro, el hombre dice que se puso temeroso. Me imagino que estaba temblando. Le han de haber sudado las manos. Hubiera tenido, vamos a decir, unos sudores helados, calientes y de toda cosa. Un temor prácticamente total. Tal vez una reverencia completa. Una reacción de adoración, de acción de gracias al Señor. ¿No es así? Es posible que nosotros hubiéramos tenido esa misma reacción. Pero, ¿cómo respondió este hombre justo y irreprensible ante el mensaje del ángel Gabriel? Ve al versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? En otras palabras, si lo ponemos en nuestro lenguaje actual, Zacarías le está diciendo, a ver, ¿cómo yo puedo saber de que vos me estás diciendo la verdad? ¿Cómo puedo saber yo? ¿Cómo podré creerte? Dice, porque yo soy anciano, mira, no soy ningún tonto, yo ya soy anciano, ya se me fue el tren. Ya no, mi esposa es estéril y aparte ya está anciana también. Dice, yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios
y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí que quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. No, hombre, yo no sé cuántos de ustedes les ha sucedido esto, de que se encuentran con personas, usted ni las reconoce quiénes son, las trata como cualquier otra persona y ya después se da cuenta que es alguien, una celebridad. Yo recuerdo hace unos años me encontré con un hombre, un afroamericano de unos 7 pies, casi 7 pies, impresionantemente musculoso. Estaba tal vez en sus 50, casi 60, y se acerca a mí, me da la mano, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, y bla, 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 sí, hola, ¿cómo estás? Después otra persona que estaba ahí, que tenía más edad que yo, no lo podía creer, tenía una cara de asombro, y ya después al rato me dice, ¿sabes quién es él? No, no sé quién es él. Él es Ken Norton, me dice. ¿Y quién es Ken Norton? Le digo. Es campeón de peso pesado de boxeo, el que peleó por lo menos una vez contra Mohamed Ali, campeón del mundo. Yo me lo encontré en una tienda de alfombras. Y para mí no era otra persona muy corriente, pero después de que me dicen eso ya se me ponen los ojos cuadrados. Me hubiera tomado una foto con él. Esa fue mi reacción. Se puede imaginar Zacarías encontrándose de repente, este es el ángel Gabriel. Porque Zacarías conocía bien la escritura, la historia de su pueblo. Sabía muy bien quién es el ángel Gabriel. ¿Y por qué no creyó al mensaje del ángel Gabriel? Si usted pone a pensar, ¿será que Zacarías no cree en milagros, no cree en ángeles? La respuesta sería sí, porque este es un hombre piadoso, es fiel, es justo, es obediente a Dios, a su palabra, la conoce muy bien. Pero puede ser que Zacarías comenzó a razonar de una forma humana, comenzó a emplear la lógica y dijo, ya estoy viejo, mi mujer, aparte de ser anciana, yo puedo ser viejo, mi mujer no le puedo decir eso, mi mujer es anciana, no vieja, es estéril, esto es imposible. ¿Cómo va a suceder esto? Es más, aquí viene el punto. He orado por muchas décadas y mientras hubo la oportunidad de que mi mujer quedara embarazada, el Señor no contestó mi oración. Es posible que Zacarías dijo, ya oré lo suficiente, ya han pasado muchos años y entiendo que no es la voluntad del Señor de darme hijos. Ok, Señor, ahí lo dejo por la paz. Me quedo tranquilo. Haz tu voluntad como vos querás. La acepto, no hay problema. En realidad nosotros no sabemos con certeza, pero algo que enseña el texto es que a pesar de que Zacarías era un hombre justo, era un hombre irreprensible y obediente, él dejó de poner todas sus esperanzas y su soberanía de Dios. Dejó de esperar en el Señor, dejó de confiar completamente en Dios, dejó de estar sujeto, descansando en esa soberanía santa y perfecta de Dios. Y cuando vemos nosotros ese ejemplo de Zacarías y de Elizabeth, podemos relacionarnos con ellos de esta forma. Dios quiere que usted sea fiel y que también esté lleno de fe en Él. Dios quiere que usted le sea fiel, pero que también, no solamente que sea fiel, sino que también sea lleno de fe. Zacarías era fiel a Dios. Zacarías era obediente, era justo y irreprensible. Pero el problema de Zacarías ya a estas alturas es que él no estaba lleno de fe en Dios. Uno piensa, bueno, ser fiel es lo correcto. Saber cómo seguir las reglas es lo mejor que uno puede hacer.
Usted puede saber cómo funciona todo, lo que Dios espera de usted. Usted lo puede saber y usted puede servir de acuerdo a lo que Dios espera de usted. Es más, usted puede ser fiel para que usted no sea ni criticado ni juzgado. Aún en su corazón usted puede ser 100% fiel, porque eso es lo que pide Dios de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que pide Dios de usted y de mí. Eso es lo que nosotros debemos de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, ser fieles. Pero también hay una tendencia dentro de nosotros de obedecer, pero a la vez no confiar plenamente en Dios. Nos adaptamos a esa rutina de la obediencia automática sin completamente ejercer esa fe que está en la soberanía de Cristo. Llegamos a ser legalistas, hermanos. Llegamos a cuando ese sistema de obediencia y de bendición no funciona. Cuando vemos de acuerdo a nuestra lógica que algo aquí no está funcionando, nos llenamos entonces de desilusión, de desconfianza. Y muchas veces llegamos hasta la amargura espiritual. No sabemos cuántos de nosotros estamos, muchas veces no nos ponemos a pensar, en realidad, bueno, yo ando con una amargura y ya ni sé de dónde viene, ni cómo empezó. Déjeme decirle, necesitamos nosotros escudriñar nuestro corazón y ver si en realidad no estamos llenos, no depositamos completamente nuestra fe en el Señor. No sabemos cuántos años pasaron orando con exactitud Zacarías y Elizabeth por un hijo, pero lo cierto es que la desilusión los venció. Aun cuando Elizabeth supo que iba a tener un hijo, en el versículo 25, el versículo 24 y 25, usted puede ver puede ver la reacción de Elizabeth ante esta gran noticia. Era tanta la desilusión, la desconfianza, la amargura que ella tenía, que ella se escondió 5 meses durante su embarazo, como reacción, como resentimiento ante el Señor, porque el Señor no le haya respondido cuando ella estaba joven. Tal vez usted ha sido un cristiano durante mucho tiempo y puede recordar cómo en años pasados vio cómo su fe crecía en el Señor. Porque usted podía ver la respuesta de sus peticiones ante el Señor. Pero puede ser que ahora no haya recibido respuesta de Dios por ciertas peticiones. Puede ser de que usted ha estado orando por muchos años por alguna petición en su corazón, sabiendo de que es una petición justa ante el Señor. Y ahora usted, al ver que no encuentra respuesta del Señor, simplemente se dedica a hacer su parte de obediencia, su parte que le corresponde. Simplemente ser obediente y nada más. Yo he escuchado a muchos cristianos decir, bueno, yo solo tengo que obedecer aunque yo no lo sienta, aunque yo no lo entienda. ¿Sabe qué? Si tengo que perdonar, bueno, sí, lo voy a perdonar al hermano que me ofendió, aunque no lo sienta, pero tengo que perdonarlo, lo voy a perdonar. El Señor sabe por qué. Eso es simplemente ser obediente, pero no estar lleno de la fe, de la confianza en el Señor. Es más, muchos de nosotros hemos descubierto cómo ser fieles. Encontramos ese mecanismo, decir, bueno, yo voy a ser fiel. Bueno, fidelidad, tengo que estar el domingo. Señor, yo cumplo, Señor. ¿Recuerdan esa parábola del Señor, del amo que manda a su obrero a trabajar al campo y cuando viene del campo le dice, servime? Y después de que me has servido, me has cocinado, me has servido, después de que me has servido, podés servirte vos. Y cualquiera diría, no hombre, este es un déspota, este es un hombre mal amo. Su siervo le va a trabajar todo el día, después viene y le pide que le sirva, le ordena que le sirva, y ya después de que le ha servido, que le sirva a él. Pero ¿sabe una cosa? Si el siervo, el esclavo, el servidor lo hace de esa forma, simplemente está haciendo lo que se le pide. Y ¿sabe una cosa? La Biblia dice
de que eso es ser siervo malo. Porque solamente se hace lo que se nos pide. Eso no es realmente lo que Dios quiere de usted, lo que Dios quiere de mí. Él no quiere que de nosotros simplemente las acciones correctas mientras vivimos con un corazón desilusionado y desconfiado y adolorido. Él quiere que usted y yo estemos llenos de fe en Él. Eso es lo que Él nos está llamando a hacer. Pero aquí también hay otra posibilidad. Es posible que tal vez usted tenga miedo de confiar en el Señor plenamente debido a que el Señor no le ha contestado su oración, su petición. Y usted no quiere volverse a sentir desilusionado. Y simplemente no le vuelve a pedir y dice, Señor, simplemente te voy a ser fiel. No quiero pedirte más. ¿Sabes qué, Señor? Conmigo no funciona eso. Hemos estado decepcionados en el pasado y queremos protegernos de esa desilusión de nuevo. Y esto tiene muchas razones. También esto viene por la mala enseñanza que nos dicen, usted pídale confianza al Señor, demándele, usted pídale, ordénele al Señor que suceda, que le dé. Recuerde, el Señor tiene que cumplir sus promesas. Hace poco estuve viendo un video de una cantante, de que está ella en un concierto, está orando por otro cantante. Este otro cantante está enfermo y ella comienza a orar por él. Y comienza a decir, demandamos sanidad por fulano. ¿Y sabe qué le dice al Señor esta cantante? No vamos a tomar un no como respuesta. No vamos a tomar un no como respuesta. Y pienso yo, muchas veces voy a ser un poco suave, por la mala enseñanza, sino decir por la herejía que muchos enseñan, nosotros nos desilusionamos del Señor. Nos volvemos resentidos con el Señor. Nos volvemos legalistas con el Señor. Señor, si no me seguís bendiciendo, ok, yo voy a seguir siéndote obediente, pero no pidas nada más de mí. No esperes que yo te sirva con aquella fe, con aquella confianza, con aquella contundencia que lo hacía antes. Pero déjeme decirle algo. Ahí donde debemos mirar a la persona en la que ponemos nosotros nuestra fe. Usted debe ver a la persona directamente en la cual usted ha puesto esa fe. Y esa fe la ha puesto en Jesucristo. Y Jesucristo, dice la palabra, que Él no es un hombre que nos puede fallar o arrepentirse de sus promesas. Dios no es como un padre terrenal que deja muchas promesas sin cumplir. Especialmente ahora, nuestros hijos se vuelven muy técnicos, muy legalistas. Papá, necesito que me lleves a Disneyland en mi cumpleaños. Y viene uno, bien mansito, le dice, sí, hija, te lo prometo. Estamos hablando de que faltan unos 9 meses. Llega el cumpleaños de la hija y le dice, papá, vamos a Disneyland. ¿Sabes qué, hija? La economía no está tan buena para llevarte. Papá, pero lo prometiste. You promised. Yo no sé cuántos padres le han escuchado, sus hijos le han dicho esto. But you promised. Me lo prometiste, papá. Sos mentiroso. ¿Sabe qué? El Señor no es ese tipo de padre. El Señor cumple todo lo que Él promete, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su tiempo, porque solamente Él
conoce y sabe al 100% lo que nosotros necesitamos y cuándo lo necesitamos y cómo lo necesitamos. Esa es la diferencia del ser humano y Dios. Dios es santo, perfecto en todos sus caminos. Él es el que a través de las Escrituras ha hecho cosas maravillosas para usted y para mí. Él ha hecho cosas increíbles a través de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, débiles y fuertes, fértiles y estériles. Él es el que da y da más allá de lo que nosotros podemos imaginar. La pregunta es, ¿viviremos solo en obediencia o viviremos también, aparte de ser obedientes, en estar llenos de fe? Veamos cómo termina esta porción, esta historia de Zacarías y Elizabeth. Versículos del 21 al 25 dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Recuerde, si el sacerdote que entraba al lugar santísimo no estaba en 100% buena relación con Dios, ese hombre caía muerto allá adentro del lugar santísimo. Y había algo peculiar en esto. Los sacerdotes, los levitas, le amarraban una cuerda a su tobillo. Y el hombre llevaba, el sacerdote llevaba una campanita de que la iba sonando para que los que estaban afuera supieran que todavía estaba vivo. Esto era lo que sucedía. Entonces el lazo que estaba amarrado a su tobillo era para, si el hombre no estaba justo, no estaba purificado de acuerdo a la voluntad de Dios, el hombre caía muerto adentro, nadie podía entrar a sacarlo. Entonces con el lazo lo sacaban ya muerto. Pero la congregación dice que estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Es posible que Zacarías de vez en cuando sonaba la campanita para que dijeran está vivo, pero les preocupaba porque había pasado el tiempo demasiado largo para dar el incienso. Pero el versículo 22, pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses diciendo, vean ustedes la desilusión, la amargura de esta mujer. Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Así ha obrado. Si el Señor se tardó en dar a conocer, en responder a mi oración, ok, yo me voy a tardar en salir para dar a conocer de mi embarazo a los demás. Todos esos años, Zacarías y Elizabeth habían estado esperando y orando por un hijo, pero aún así, estos hombres que eran justos, irreprensibles, intachables, que eran fieles al Señor, cayeron en esa desilusión, en esa desconfianza. Cayeron ellos. Pero a su debido tiempo, Dios tenía en sus planes mucho más que un hijo. A pesar de esa desconfianza de ellos, a pesar de su desilusión, a pesar de su temor, Dios tenía en sus planes mucho más que un hijo. Tenía listo un bebé que se convertiría en el hombre que había de preparar el camino para el Mesías. Es algo precioso. Ellos tenían temores. Ellos tenían desconfianzas. Igual que usted y que mí. Sí, no hay una diferencia. Y a veces nuestros miedos nos paralizan. A veces nos impiden confiar plenamente en aquel que ha dado todo por usted y por mí. Esos miedos, esa desconfianza, esa desilusión. Déjeme decirle algo. Y este es el Señor que le está diciendo. Está hablando de su corazón. Dios es un Dios que nunca le va a dejar a usted, nunca le va a desilusionar si es que usted le ha entregado, ha depositado toda su confianza en Él. Dios no lo va a desilusionar.
es necesario que usted deposite toda su confianza para que usted pueda experimentar la fidelidad de Él. Por esa razón deseo hacerle un par de preguntas a usted. Las tienen en sus notas. ¿Cuál es esa mayor decepción que usted ha tenido en su vida? ¿Cuál es esa mayor decepción que le ha impactado en su vida? ¿Qué es esa cosa que le ha causado a usted dolor y daño y que le ha hecho desconfiar de Dios o no confiar plenamente en Él? Yo lo voy a recomendar que lo escriba ahí en sus notas, esa mayor decepción que usted ha tenido en su vida. Porque cuando usted deposita toda su confianza en Dios, Él escucha sus oraciones. Cada una de ellas Él las escucha. Por esa razón, usted necesita depositar toda su confianza en Él, sabiendo que esa respuesta no va a venir cuando usted quiere, ni como usted quiere, sino de acuerdo a la sabiduría, a la soberanía de Dios. Recuerde que no solamente necesitamos ser fieles, necesitamos confiar plenamente en Él y traer esos temores y decepciones ante su presencia. Él ya las conoce, pero quiere esa relación con usted. Quiere que usted desarrolle esa confianza a través de la relación con Él. La segunda pregunta: ¿qué desilusión o temor necesita depositar en la perfecta voluntad del Señor para que usted pueda comenzar a ser lleno de fe en Él? ¿Cuál es ese temor, desilusión que usted necesita depositar en la voluntad del Señor? Porque solamente así usted puede comenzar a ser lleno de fe en Él. No permitamos nosotros que esta historia que hemos escuchado sea el ejemplo también de nosotros. Necesitamos nosotros que la palabra del Señor nos transforme, no de una forma parcial, sino que completa. ¿Cuál sería otra manera de ver a Jesús en esta Navidad? Entonces sería el punto. ¿Cómo podríamos nosotros cambiar esto? Y en vez de experimentar aquel estrés, aquella presión, preocupación, porque viene la Navidad y hay muchas cosas que hay que llevar a cabo por la tradición, por las expectativas de las demás personas. ¿Cómo podemos nosotros cambiar eso y ver a Jesús realmente como quien Él es en esta Navidad? Es posible que usted haya puesto ya su fe en el Señor. Es posible, ¿verdad? Puede ser que usted haya confesado ya su pecado y decirle: Señor, sé que soy pecador, sé que estoy separado de tu gloria por mi pecado. Pero Señor, reconozco ese pecado y te pido perdón y quiero que seas mi Señor y Salvador. Si usted ha hecho eso, si usted ha reconocido, le ha pedido perdón al Señor, le ha clamado para que sea su Señor y Salvador, usted ya ha depositado su fe en Cristo. Pero necesita confiar plenamente en Él para vivir sin temor y desilusión. No importa las circunstancias. Puede ser que tal vez usted no lo haya hecho ahorita. Tal vez no lo haya hecho hasta este momento. Y déjeme decirle algo. Si usted no lo ha hecho, necesita hacerlo. Necesita depositar toda su confianza en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es la única manera de que usted pueda recibir salvación. Es de la única forma que usted puede tener la confirmación, la seguridad, la certeza de que si usted deja este mundo a través de la muerte, usted tiene una vida eterna asegurada en Cristo. De la otra forma, si usted muere y no se arrepiente de sus pecados y no le pide al Señor Jesucristo que los perdone y que sea su Señor y Salvador, desafortunadamente usted va a tener una eternidad de muerte, una eternidad en el infierno. Esa es la realidad del ser humano. El mensaje de la Navidad es este: de que Jesús vino
el Hijo de Dios se encarnó para morir y resucitar y así pagar por nuestros pecados. Porque solo así podemos recibir vida eterna. El único requisito es depositar toda nuestra fe en Él. Vamos a orar. Mientras oramos, si el Espíritu Santo ha tocado su corazón a través de esta palabra y usted quiere decirle al Señor: Señor, te pido perdón porque no he confiado completamente en vos, Padre, y quiero hacerlo. Pero también, si usted le quiere decir al Señor: Señor, reconozco que no he depositado todo mi ser en tus manos y te quiero pedir perdón por todos mis pecados y quiero pedirte de que seas mi Señor, mi Salvador. Usted lo puede hacer en esta oración. Usted lo puede hacer en sus palabras, hablando con Él directamente, porque no hay una fórmula de decir, tenés que hacer esta oración de esta forma. No, tiene que hablarle desde su corazón. Y déjeme decirle, el Señor es justo y fiel para perdonarle todos sus pecados. Oremos.